Hola, buenas tardes en donde te encuentres. Que Dios te bendiga. Este es el podcast Meditaciones Cristianas y estamos tocando el tema de Jesús, el Divino Maestro. Estamos en un estudio paralelo de la palabra de Dios, de la Biblia, viendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y poniendo al Señor de señores y el Rey de reyes y Maestro de maestros como el gran maestro que enseñó la palabra de Dios como nadie, porque Él obviamente es el verbo de Dios, es la palabra hecha carne. Estaremos ahora tocando 3 temas, el primero, la tentación o la prueba, y luego la bendición, el consuelo de Dios. El segundo tema, a pesar del rechazo de los nuestros, amarlos. Y el tercer tema, ¿de dónde viene o de quién viene la autoridad? Como una pregunta. Empecemos. La tentación o la prueba, y luego la bendición, que reviste al consuelo de Dios. Y veamos la tentación de Jesús en el desierto, donde Satán se le presenta y le ofrece tentaciones, pero Jesús con la palabra rechaza, con la palabra de Dios. Y en comparación con el Antiguo Testamento, con la vida de José, porque José fue también tentado por la esposa de Potifar. Pero después, ¿qué pasó con José? José vino a parar a la cárcel. Y uno diría, ¿pero dónde está la fidelidad de Dios cuando José fue a parar a la cárcel? Y ahí es donde vemos que la tentación llega. Y la salida del cristiano es la palabra de Dios. No solo la tentación, viene la prueba, viene la tribulación, porque la Biblia dice que Jesús mismo a través del apóstol dijo que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces eso está asegurado prácticamente. Entonces vienen las pruebas, vienen las tentaciones. Y uno puede decir, pero ¿cuál es la salida? Y este es nuestro verso bíblico clave, llamémoslo así, donde la palabra de Dios nos dice que Dios es fiel para no probarnos o tentarnos más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, dice. Me llama la atención que la Biblia no usa una coma, no usa un espacio, sino simplemente dice juntamente con la tentación la salida. O sea, pronuncia o está escrita la palabra tentación e inmediatamente, sin coma, sin nada, aparece la salida. Entonces eso nos hace entender de que juntamente con la tentación está la salida. Y uno diría, entonces la salida es que Dios me dé la victoria en esta prueba. No, la salida es que Dios me dé una respuesta audible. Esa será la salida. No, te quiero decir que la salida es la misma palabra de Dios, porque en toda la palabra de Dios vas a encontrar un consejo para cualquier situación que estés pasando. Y no solo un consejo, sino una orden, una directriz, una guía para que tú tengas la salida. Pero ¿la salida de dónde? ¿Cómo será esa salida? ¿La salida de mi cuarto? ¿La salida de mi casa? ¿A qué salida nos referimos? A la salida de la mente. Porque nuestra mente puede ser que esté encarcelada. Estemos nosotros
donde estemos, en la situación que estemos, nuestra mente puede estar encarcelada. Así y salgamos a la calle, así podamos reír, podamos charlar, pero nuestra mente puede estar encarcelada. Y es ahí donde Jesús quiere que tú sepas que la salida está en la palabra de Dios. La libertad de tu mente está en la palabra de Dios. Entonces allí ya está la salida. No necesitamos más, pero Dios es tan bueno que nos da, como decíamos en el subtítulo de este punto, nos da la bendición. Y la bendición para, en este caso, José, fue salir de la cárcel. Pero no solo salir de la cárcel, la Biblia nos dice que salió de la cárcel y fue hecho gobernador de Egipto. Entonces, aquí la salida es clara, la salida está en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí está la salida. Pero en el tiempo de José, para nosotros ahora la salida está en la palabra de Dios, pero en el tiempo de José, la salida también era saber que Dios estaba con él. Pero también vino la bendición. José era libre de su mente ante cualquier situación, pero la salida fue diferente a la bendición. Él ya tenía la salida en su mente, pero la bendición fue que José salió de la cárcel física y luego fue a parar a gobernador de Egipto. ¡Qué paralelismo tan grande! Jesús nos enseñó entonces con su tentación que la salida ya está en la palabra de Dios. Y segundo, es que es asombroso cómo Jesús fue llamado y conocido humanamente, digamos, como hijo de José, pero también está la verdad de que José en el Antiguo Testamento fue otro José, claro, pero fue gobernador de Egipto. O sea, qué paralelismo, ¿no? La Biblia nos da, hay un paralelismo tan exacto entre lo que Jesús enseñó según el Evangelio de Lucas específicamente y lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque me gusta mucho que Lucas dice que él ha buscado poner todas las cosas en orden. ¡Qué lindo! A diferencia de los otros evangelios, aquí la Biblia dice que Lucas buscó poner en orden las cosas. ¡Qué lindo! Pasemos al segundo punto. El segundo punto que le hemos titulado: a pesar del rechazo de los nuestros, hay que amarlos. Y aquí vamos a hacer un paralelismo entre Jesús en la sinagoga y él diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor para traer buenas nuevas, para quitar el manto de luto, para traer libertad a los cautivos y todo aquello. Hermoso. Pero en paralelismo con la historia de José con sus hermanos, porque a Jesús quisieron despeñarlo, dice la Biblia. ¿Y sabes quiénes quisieron despeñarlo? ¿Quiénes quisieron arrojarlo desde arriba? Fueron pues los fariseos en aquel tiempo. Pero en este tiempo, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento ya, hablamos de que José fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos. Y José luego fue llevado cautivo, dice la Biblia, a Egipto. Pero ¿sabes qué? José no tuvo maldad en su corazón, sino que José perdonó a sus hermanos, porque hubo un momento en el cual se presentaron los hermanos de José porque hubo hambre en la tierra y solo había de comer en Egipto, porque José había tenido la sabiduría de Dios para que en Egipto no falte los alimentos en un tiempo de hambre sobre la tierra que hubo en aquel entonces. Entonces los hermanos de José forzados tuvieron que ir a Egipto. Ellos ignoraban de que José era nada más y nada menos que gobernador en Egipto, el segundo hombre
en importancia. Entonces ellos se presentaron y José les puso pruebas, pero era por la guía de Dios. José de alguna manera quería mostrarles el amor de Dios para estas vidas. Quería que ellos supieran, no por palabra de José, sino por redargüimiento, digamos, de Dios, que ellos habían pecado contra su hermano, por su envidia, por su aborrecimiento contra José. Entonces José les puso pruebas, lo hizo quedar a uno de los hermanos. Cuando ellos, como te digo, fueron a Egipto y tuvieron que pedir permiso a José sin saber que era él, y José les dijo: muy bien, les voy a dar alimento acá en Egipto, porque hay alimento en Egipto. Y José estaba cambiando alimento por otros bienes. Entonces, les voy a dar alimento, dijo José, pero se va a quedar uno de ustedes. Y uno diría: ¿qué pasó? ¿José ya se estaba vengando de sus hermanos? No, era la guía de Dios para que de alguna manera Dios hablase a sus corazones. Y en este tiempo nosotros no somos llamados, obviamente, a juzgar, sino somos llamados a tratar con amor a esas almas que han podido pecar contra nosotros. Porque el Señor dijo en este tiempo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y os ultrajan, y todo aquello. Entonces, realmente ahora lo que nos queda es tratar con amor y sea Dios quien hable a sus corazones. Pero en aquel entonces José, guiado por Dios, digamos que no se las puso fácil a sus hermanos, sino que hubo un tiempo de restauración en el cual tuvo que pasar por algo duro, tuvieron que pasar sus hermanos antes de una restauración plena en su relación entre hermanos con José. Porque luego José les dijo que les dio bienes y les dijo que vayan, pero José también dejó una copa entre los fardos de las cosas con las que José había dicho a sus sirvientes que carguen de bienes, de alimentos para llevar a su parentela, a los hermanos de José. Y en una de las bolsas les puso una copa de José mismo, ordenó que se les ponga. ¿Para qué? Para luego decir: ustedes me han robado. Entonces se va a quedar el hermano menor de ustedes. ¿Y sabes qué? El hermano menor era Benjamín, y Benjamín era lo único que le quedaba de su esposa amada a Jacob, el padre de José, que era hermano de Benjamín, el penúltimo de la familia y el último Benjamín. Y entonces, ante este hecho de que resultó que una copa de José estaba entre los bienes, entre los alimentos que José mismo les había dado a sus hermanos, sin saber ellos todavía que era José, entonces de esa manera los forzó a que Benjamín se quede en tierra de Egipto. ¿Te imaginas? O sea, el hijo amado, el último de los hijos que más amaba, nos dice la Biblia, Jacob, tuvo que quedarse en Egipto. De esa manera Jacob fue forzado a ir donde José, a poder saber acerca de la vida de José y saber que José había estado vivo, porque Jacob pensó que José había muerto, porque eso le dijeron en su maldad sus hermanos: José ha muerto, lo ha matado una bestia salvaje. Y de esa manera Jacob tuvo que ir con todos los hermanos y conocer a José. Y de esa manera supieron que José había estado vivo. Aquí José lo que quería era una restauración plena y que Dios hablara al corazón de sus hermanos, de lo que habían hecho, que no había sido agradable delante de Dios.
todo lo que habían hecho no había sido agradable. Entonces nosotros también en este tiempo somos guiados a hablar con amor a las vidas, a los que nos han hecho mal, a tratar con amor, a tratar de una forma especial, particular, a aquellos que nos han hecho mal para que ellos puedan arrepentirse y sea Dios el que hable a sus corazones. Estamos llamados a predicarles, estamos llamados a tratarles con amor para que sea Dios mismo el que pueda hablar a sus corazones y decirles la maldad que han cometido en sus vidas, contra nuestras vidas. Pero no porque nosotros tengamos que odiar o tener amargura, sino que tenemos que ser instrumentos para que Dios les hable al corazón a esas vidas que han hecho maldad contra nuestras vidas. ¿Cómo? Predicándoles. ¿Cómo? Tratándoles con amor. ¿Cómo? La Biblia incluso dice, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Eso nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, encontramos que en Mateo 15:24 nos dice Jesús mismo, yo soy enviado a las ovejas de Israel. Aquellos que lo rechazaron, primero he sido enviado a ellos, dijo el Señor. Aquellos entre los cuales estaban los fariseos, que después serían de los que iniciarían la crucifixión de Jesús, consumada luego por los romanos. Entonces, de esa manera vemos cómo Jesús nos estaba enseñando a que había que dar la otra mejilla, a que había que perdonar, a que había que predicar a aquellos que nos pueden haber rechazado de entre los nuestros inclusive, porque no hay profeta, dice, o no hay cristiano que hable la profecía bíblica que no sea rechazado en su propia tierra y parentela, dice la Biblia. Entonces, de esa manera nos encontramos con que nuestra oración, nuestra conducta tratada por Cristo, nuestras palabras de amor, con el amor del Señor, no hablamos de un amor caído, puede marcar diferencia para que Dios pueda obrar en nuestros familiares. Qué hermoso. Y entonces encontramos que Jesús nos estaba enseñando de manera magistral el significado actual de lo que ocurría con José y sus hermanos. Existe tal similitud entre lo ocurrido con José y sus hermanos y lo ocurrido entre Jesús y su pueblo en la sinagoga, que inclusive la Biblia nombra el mismo nombre en ambos pasajes bíblicos. José. En un caso el hijo de Jacob, como estábamos hablando, y en el segundo caso se trataba del carpintero que fue reconocido como padre de Jesús. Finalmente terminemos este estudio en esta sesión, en esta parte, diciendo que ¿de quién? Nos hemos hecho una pregunta en este estudio bíblico, viendo las cosas como están en la Biblia. Y hemos dicho, ¿de quién viene la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? Porque en este punto hacemos un paralelismo entre las bendiciones de Jacob a sus hijos, ¿no?, y las bendiciones a sus nietos, y cómo Jacob bendice primero al último, o si no, a uno que estaba en el medio, no al mayor, como en ese tiempo se acostumbraba a decir que el primogénito tenía que ser el bendecido, el que tenga la autoridad. Pero Jacob agarra y bendice al último de los hijos de José y no al primero. Aunque José mismo le había querido corregir a su padre, no, dijo, no, hijo mío, le dice Jacob, así tiene que ser.
tu hijo menor estará sobre el mayor. Y luego Jacob bendice entre los hermanos de José. No lo bendice a José como mayor, como de alguna manera como autoridad. No, bendice a Judá. De Judá vendría la autoridad. No bendice menos todavía a Rubén. ¿Por qué? Porque aquí la bendición, te quiero decir, que conforme a lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, no viene ni de ni del hijo mayor, ni de que tú seas el hijo mayor. No quiere decir que eso te da alguna autoridad, ni tampoco de que tú hayas sido el más justo según tu propio pensamiento. Tampoco. La autoridad solamente la da Dios. Porque en la Biblia se nos enseña que Jesús mismo fue el que echó fuera demonios, el que predicó con autoridad. Y la gente decía, ¿de dónde viene esta autoridad? Y sabemos bien que la autoridad viene de Dios. Viene de Dios la autoridad. Porque Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por quién? Por Dios, porque Jesús le dijo al gobernador de Roma que lo iba a mandar a crucificar, no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de Dios, de arriba, le dice. Entonces, ahí está claro cómo o de quién o de dónde viene la autoridad. La bendición viene por la voluntad de Dios, para que cumplamos sus propósitos. Dios a quien quiere bendice, a quien quiere endurece, a quien quiere levanta por un propósito, así como escogió a el pueblo del rey David para que fuera levantado entre las naciones, para que las naciones sepan que Dios es real. Is real. Jesus is real, diríamos en inglés. Para que sepamos que Jesús es real. Para que sepamos que Dios es real. Por eso es que Dios levantó a esta nación. Tú ya sabes de qué nación te hablo. Una que está en el centro. Una que se hace de ganados y posesiones, nos dice la Biblia. Una que está rodeada por enemigos que quieren su destrucción. Una que ha sido objeto de holocausto. Entonces, ahí nos damos cuenta de que todo está claro, de que la autoridad viene de Dios. Entonces existe esa enseñanza, con los milagros, la predicación, las liberaciones de Jesús. ¿Quién le daba la autoridad? Dios. En paralelismo con lo que fue en los tiempos de José y su padre Jacob, cuando éste ya estaba por morir, empieza a bendecir, no al mayor, no al más justo, como podríamos decir que fue José de entre los hermanos, no, sino que Jacob escoge por guía de Dios, conforme a los propósitos de Dios, porque de Judá tenía que venir el Mesías Jesús. De la tribu de Judá habíamos dicho en una anterior sesión, que te invito a que la puedas ver. Y aprovecho de decirte que te suscribas a este canal y que puedas poner atención a las notificaciones haciendo clic para que te aparezcan las notificaciones, configurando de esta manera tu YouTube personal. Entonces, ahí está que José fue tal vez el más justo, pero conforme a los propósitos de Dios, tenía que ser de quien venga la autoridad, Judá.
A Judá es al que pone de alguna manera la bendición máxima, Jacob. Todo por los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios da autoridad? ¿Por qué Dios bendice de tal o cual manera a las personas? Por un propósito. ¡Qué paralelismo que existe! El propósito de la autoridad de Jesús era libertar, era predicar. Para eso Dios le había dado autoridad. Era sanar. Era por amor, una autoridad de amor. Esto ha sido Meditaciones Cristianas. Suscríbete y nos vemos en la próxima sesión. Y como siempre decimos en este canal, que Dios te siga bendiciendo a través de su palabra.